Tiene la palabra el congresista Jorge Montoya, hasta por 20 minutos, en calidad de miembro de la subcomisión acusadora, para que sustente el informe aprobado por la comisión permanente y formule en su nombre la acusación correspondiente. Adelante, congresista. Por su intermedio, saludo a los presentes en la sala y los que nos siguen virtualmente. Quisiera tocar un punto de reflexión antes de iniciar el informe. El día de hoy vamos a ver cerrar la defensa de la democracia con la acusación constitucional a una de las personas que crearon el golpe de Estado. La responsabilidad está en el Congreso y espero que nuestros colegas razonen de esa misma manera y voten en consecuencia. En mi calidad de congresista delegado de la denuncia constitucional 351 y en representación de la subcomisión acusadora, cumplo con sustentar ante el Pleno la acusación contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Betsabé Chávez Chino. Antes de iniciar esta sustentación, solicito autorización, señor presidente, para la visualización de un breve video relacionado con los hechos en materia de la presente acusación constitucional. Buenas tardes, colegas. Autorizado. Así que usted no me va a dar lecciones de ética periodística, Betsy. El sueño de la izquierda se convirtió en una pesadilla. Sí, claro. Y usted me está confirmando que era una pesadilla, porque la presidenta del Consejo de Ministros no sabía que su presidente iba a dar un golpe de Estado. ¿Qué gobierno era ese? Y se hizo todo pero me está palabreando, Betsy. Me está palabreando. Sí, me está palabreando. Se nota. El problema, Betsy, es que se nota. Señor, usted es muy lista, pero no crea que es tan lista como para que, digamos, su discurso elusivo no sea apreciado debidamente. El presidente le dice el día del golpe, minutos antes del golpe, o del intento de golpe, o del golpe oral, o del golpe verbal, como usted quiera llamarlo, le dice, voy a hacer una actividad oficial a su presidenta, al Consejo de Ministros, y la presidenta no le pregunta, presidente, ¿qué actividad oficial? No le pregunta nada. Simplemente va a buscar cámaras a la PCM, regresa con las cámaras, y luego dice usted, porque esto es textual, y luego dice, salgo a averiguar quién había escrito el discurso, después del discurso. ¿Eso es creíble? El problema es que no era gobierno. Por más que a usted le disguste, el gobierno de Pedro Castillo no fue un gobierno, fue una calamidad. ¿Usted cree que yo no me hubiera preocupado, en todo caso, por hacer un golpe con tanques, con armamentos, con toda la configuración de hacer un golpe de Estado? ¿De verdad me cree tan idiota para haberlo hecho mal? Entonces, bueno, el idiota fue el presidente. Lo dejamos. No, yo no diría eso. Bueno, lo acaba de decir. No, lo acaba de decir. Un momento. De modo tácito lo acaba de decir. Perdóneme, pero lo acaba de decir. ¿Usted me cree tan idiota de haber hecho un golpe así? Bueno, lo hizo el presidente. Señor Hildegard, con todo respeto. Lo siento mucho, pero así es. ¿Por qué envió entonces un WhatsApp que decía, hoy es un día histórico? Hablo de un día histórico siempre lo menciono. El marco y síntesis procesal. La denuncia constitucional 351 fue presentada originalmente por la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas el 6 de marzo del 2023, adjuntando el material audiovisual del mensaje a la Nación del 7 de diciembre del 2022. Tras el proceso de calificación, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales SAC admitió a trámite la denuncia constitucional 351 el 13 de febrero del 2024 por la posible infracción constitucional de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú. La denuncia se sustenta en la presunta participación activa y concertada de la ex premier en el golpe de Estado fallido perpetrado por el expresidente José Pedro Castillo Terrones. El procedimiento se ha desarrollado respetando estrictamente la garantía del debido proceso. La denuncia fue notificada válidamente el 30 de julio del 2024, otorgándosele el plazo reglamentario de 5 días para ejercer su derecho a la defensa y presentar sus descargos. No obstante, al término del plazo, la denunciada no formuló sus descargos. De conformidad con el reglamento del Congreso, ante la ausencia de descargos, el trámite se tuvo por absuelto. El informe final que contiene esta acusación fue aprobado por la mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 1 de julio del 2025 y posteriormente por la Comisión Permanente el 29 de septiembre del 2025. 2. Argumentos de fondo y elementos imputativos.
La acusación se basa en la coautoría de la señora Chávez Chino en el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de rebelión y conspiración. La evidencia recopilada demuestra que su participación no fue pasiva, sino concertada y esencial en la coordinación de las acciones previas, durante y posteriores al golpe. Los elementos de convicción son contundentes y desvirtúan la declaración de la ex jefa del Consejo de Ministros, quien afirmó ante la subcomisión que desconocía totalmente el contenido del mensaje de la Nación. 1. Material audiovisual y coordinación activa. El video de la grabación del mensaje a la Nación revela la participación directa de la denunciada en las coordinaciones del golpe. En el minuto 0:50 se observa que el expresidente Castillo le ordena avisa que es un mensaje a la Nación. Inmediatamente se escucha la voz de la denunciada replicando la orden, hay que avisar que es un mensaje a la Nación. Posteriormente, en el minuto 5:16, Castillo la consulta sobre si debían permitir el ingreso de un exministro, a lo que Chávez Chino responde después. Esta secuencia evidencia que el ex premier estuvo en las coordinaciones acompañando al presidente, siguiendo y dando órdenes para el golpe de Estado inconstitucional e ilegal. Dos, preparación desde la presidencia del Consejo de Ministros. El discurso golpista leído por el expresidente Castillo fue encontrado en una computadora asignada a la PCM. Este hallazgo crucial indicaría que se preparó desde la PCM. 3. Funciones planificadas post-golpe. Se ha revelado el testimonio de un testigo clave que asegura que Chávez Chino garantizó que ella elaboraría un decreto supremo después de la lectura del mensaje. El objetivo de este decreto era implementar las medidas golpistas, la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la reestructuración del sistema de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Esto confirma que la denunciada tenía un rol y funciones activas a ejecutar luego del golpe. Convocatoria concertada de prensa. Los testimonios de los periodistas de TV Perú, Cintia Malpartida, Guarniz y Antonio Pantoja Ochoa, prueban que fueron convocados directamente por Betsy Betsabe Chávez Chino para la cobertura del mensaje presidencial, lo que refuerza la evidencia de su actuación concertada. 3. Infracciones constitucionales y sanción propuesta. Los hechos probados acreditan que la señora Chávez Chino, en su alta función como ex jefa de la PCM, participó en el quebrantamiento del orden constitucional, infringiendo grave y reiteradamente los deberes fundamentales establecidos en la Carta Magna. Artículo 38. Por vulnerar el deber de honrar al Perú y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico. Artículo 39. Por vulnerar el deber de servir a la nación y respetar el Estado de Derecho, la democracia y la Constitución. Artículo 45. Por vulnerar el principio que prohíbe a cualquier persona arrogarse el ejercicio del poder estatal, lo cual es constitutivo de rebelión o sedición. En virtud de la activa participación de Betsy Betsabe Chávez Chino en las acciones del golpe de Estado, el informe final concluye acusándola por infracción constitucional. Propuesta de sanción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se recomienda imponer la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Señor presidente, habiendo dispuesto de manera integral el procedimiento, los fundamentos de fondo y la sanción solicitada, solicito se someta a debate y votación la presente acusación constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Montoya. Tienen la palabra los abogados de la señora Betsy Betsabe Chávez Chino, expresidenta del Consejo de Ministros, para ejercer su derecho de defensa hasta por 20 minutos. Adelante. Gracias y buenas tardes con todos. Un saludo por si en su secuestro escucha el presidente constitucional de la República, secuestrado, por supuesto, Pedro Castillo Terrones. Debo iniciar esta defensa política porque estamos, y siempre hay que repetirlo y remarcarlo, en un fuero político. No sé si agradecer, alegrarnos. Hoy el señor Montoya se refiere a Hildebrand. Es un paso adelante, por supuesto. Atrás va quedando el basurero de Willax o las cloacas del Comercio Perú 21 y otros diarios fascinerosos que han sostenido
lo que realmente hoy vivimos, que es una dictadura. Pero no una dictadura ni del pueblo ni de los representantes del pueblo, sino esa dictadura que tiene 70 muertos en su camino, esa dictadura que tiene secuestrados políticos, esa dictadura que persigue, que discrimina, que margina. Ese es el Perú de la derecha, pues. Ese es el Perú de esa derecha clasista y racista que no pretende una democracia real, que la democracia solamente es un instrumento en el cual, si me gusta lo que ha elegido el ciudadano de segunda clase, el cholo, el indio, el marginado, si me gusta te lo acepto. Si no me gusta, entonces tengo que derrocarte, pues. Así funciona la democracia. Y yo me dirijo a través de la presidencia de este Congreso a los compañeros, a las compañeras del bloque de la izquierda, del bloque progresista, que terminemos de darnos cuenta que vivimos y estamos en una dictadura, a pesar de que pocos han sido leales desde el día del golpe de la derecha, ese 7 de diciembre del 22, muchos han venido despertando, hay que agradecer también, porque ese despertar nos señala que aún hay camino, que la historia de esta emancipación inconclusa de nuestra patria la escribe la derecha, sí, se escribe con la derecha, se escriben con esos basureros de medios de información, se escriben con las Fuerzas Armadas que en vez de defender al pueblo, defienden a los intereses de clase, a los poderosos, a los bancos usureros, a la gran minería, esos que el gobierno popular puso en jaque, y esos que necesitaban de un golpe de Estado para mantenerse. ¿Quién hace la denuncia? La hace un señor Montoya. Me apena por el caballero Grau, me apena que existan o se deleguen todavía en la Marina de mi patria personas que apoyan una dictadura, personas que apoyan un Congreso que ni siquiera en el espejo se quiere. Y esa es la realidad que no la trae el abogado de Betsy Chávez, es la realidad que está en la calle. Es la realidad del transeúnte, del hombre común y corriente, el hombre que quiso hacer de esta patria suya y no se lo permiten hasta hoy. Por eso digo que esta historia, la historia de nuestro país, es una historia consensuada de las mentiras, del atropello, de los que exterminan las esperanzas del pueblo. Y entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Quién va a escribir el final? Sí, cuando logremos superar esta emancipación inconclusa, será la fuerza del pueblo quien escriba la historia. ¿Y ustedes saben cómo se va a llamar el primer capítulo de esa historia? Señores, que se les quede acá y acá para el pueblo. Se llama Nueva Constitución. Ese es el primer capítulo que el pueblo soberano va a escribir cuando muchos de los de acá, vinculados a Barrios King del Callao y otras bandas y organizaciones, estén pagando con cárcel y salgan en libertad aquellos secuestrados, aquellos referentes del pueblo. El informe que el señor Marino Montoya ha leído, creo que pertenece a otra congresista, del mismo bloque, por supuesto, y bajo la misma influencia, los mismos intereses. Pero yo sé que aquí el derecho vale nada, y lo tengo que decir, así como hemos tenido que enfrentar a jueces provisionales, y hay que repetirlo siempre que se entienda, la provisionalidad no es para denigrar a nadie, es simplemente para decirle al señor Neira, por ejemplo, o a esa señora Carvajal del Poder Judicial, que ellos dependen de una resolución administrativa, que no tienen titularidad. Y yo me pregunto, ¿se puede confiar la justicia en jueces provisionales o se puede la justicia política confiar en personas como la señora o el señor Marino Montoya, que han sido claramente no solo opositores, porque la oposición se respeta? La oposición se puede dialogar, lo que no se puede dialogar ni respetar es tramar contra el pueblo, es asesinar al pueblo, es quebrar al pueblo, es quitarle la posibilidad al pueblo de decir es posible por la vía democrática constituirme en gobierno, es posible por la vía democrática, por ese sufragio universal, ser gobierno. Pero América Latina está plagada de ejemplos, hace más de 50 años.
a un grande de nuestra América, Salvador Allende, le pasó algo muy parecido. Muy, muy parecido. Es que esa es la derecha fascista de nuestro continente, la que nos explota, la que se lleva los recursos, la que está vendida, así como tomaba la ex dictadora Dina Boluarte café, minutos. Perdón, ¿hay una interrupción? Señor presidente, a través de usted, si se me va a interrumpir, bueno, yo sé que estamos en dictadura, pero tratemos de guardar modales, por lo menos. Señor Noblecía. Sí. Dígame. Vamos a respetar los tiempos, los reglamentos. Se le está dejando participar. Concéntrese en su participación. Y al Parlamento, a los colegas congresistas, dejemos que termine en el tiempo establecido la defensa para seguir con el debido proceso. Continúe, señor. Gracias, señor. No tengo que agradecer, porque se supone que en un parlamento se debe respetar el uso de la palabra. Se supone que en un parlamento debería primar algunas posiciones democráticas. Así que agradecer nada, solamente voy a continuar. A ver, el señor Montoya, esta denuncia de muchos meses atrás, porque eso también es otro disparate, pues, ¿no? Hoy se pretende confirmar algo después que los jueces provisionales han venido llevando un proceso que ya lleva largamente superado el tiempo de este, y tengo que decirlo, para mí es un mamarracho de investigación, pero bueno, para ellos no, para el pueblo también es un mamarracho. Pero a lo que voy es, hoy se pretende ¿qué? ¿Qué se pretende hoy? Agarrar y decir que Betsy Chávez habría cometido infracción constitucional contra el artículo 38, deberes para la patria. Vamos a leerlo, ¿ya? Vamos a hacer rápidamente en mi tiempo, por supuesto. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como respetar y cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. A ver, Dios mío, qué difícil es entender eso. Qué difícil es entender que los únicos que han no solo puesto en infracción la Constitución, nacida y creada por un miserable y criminal gobierno como fue el fujimontesinismo, ellos no pueden interpretar en verdad bien. ¿Saben por qué no lo pueden interpretar? Porque no tienen talante democrático, porque para ellos la democracia les vale nada, les vale 70 muertos. A la derecha la democracia les vale 70 muertos. Compañeros, compañeras, seamos muy consensuados y atentos. ¿Qué más dice el señor Montoya o la otra señora congresista Patricia Chirinos? No le tengo la confianza para Pati. Artículo 39. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio de la nación y en ese orden los representantes del Congreso, ministros, Artículo 45, vamos a resumir un poco. Ejercicio del poder del Estado. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Emana del pueblo. Emana del pueblo. Sí, señores, debería emanar del pueblo. ¿Y cuál es el mecanismo que esta república ha escogido? El sistema democrático. ¿Y cómo funciona el sistema democrático en nuestro país? Que si el pueblo mayoritariamente escoge al señor con sombrero, al indio con sombrero, a ese maestro rural, a ese cholo, a ese indígena, pues ustedes se lo aguantan. Y ustedes respetan al presidente de la República, pero ustedes no lo vacan, ustedes no lo secuestran, porque el poder no emana del fascismo, y ustedes son fascistas. Y ustedes van a pagar muy caro los 70 muertos. Y van a pagar muy caro porque falta muy poco para que esta historia se ordene y el pueblo ponga en orden. Y ese orden se llama justicia. Y en esa justicia no estarán ustedes, o sí estarán, pero en cárcel. ¿Por qué persiguen a Betsy Chávez? Es muy fácil. Es muy fácil comprenderlo, porque le tienen miedo. ¿Por qué tienen secuestrado al presidente Castillo? Porque le temen. ¿Y por qué le temen al presidente Castillo? ¿Por qué le temen a un maestro rural?
a un maestro que, como dicen, es un cholo, es un indígena, no sabe hablar, no sabe escribir, es una porquería, porque así habla la derecha. Así habla la derecha, eso estamos acostumbrados. Si no te ruquean, cholean. Así es la derecha fascista en nuestro país. Bueno, en América Latina también lo es. Entonces yo me pregunto, ¿por qué le temen a Betsy Chávez? ¿Por qué? Si es una chola, si no le ha ganado a nadie, como dicen. No va al Club Nacional, no tiene amigos en la gran minería. Por eso mismo, pues, porque ustedes defienden los intereses de las familias del Perú, de esas pocas familias, esos pocos grupos de poder. Por eso le hicieron un golpe de Estado a Pedro Castillo, por eso lo tienen secuestrado, porque ustedes tienen un miedo que no los deja dormir. Ustedes sueñan con el sombrero, ustedes sueñan con Betsy Chávez, pero detrás de Betsy Chávez, del presidente de la República, está un pueblo, millones de seres humanos que van a poner en orden su propia historia y no van a contar con ustedes, porque ustedes han traicionado, ustedes se han puesto al servicio de los enemigos de la patria, y no importa si son marinos, doctores, de la FAP o de lo que sea, la traición no tiene uniforme, son traidores a la democracia y al pueblo. Hablamos... No crean que es un gusto verlos a ustedes, voy a dirigirme a la mesa o a los compañeros del bloque humanista y progresista. A ver, por segunda vez, señor abogado, diríjase usted de acuerdo al reglamento, conforme a las reglas de debate, y eso implica que usted se dirija a la mesa. Continúe, señor. Sí, ya vamos a terminar. Porque así como en el juicio de provisionales, las sentencias se la han escrito y están próximos a leerla, no puedo imaginarme sino confirmar que aquí ya se tiene todo muy claro. Hay que acabar con Betsy Chávez, pues. Pero ¿cómo vamos a permitir que Betsy Chávez pueda hacer algo o nos pueda quitar esa ilusión de seguir gobernando este Perú como me da la gana, de seguir saqueando la patria? De seguir dándole cuenta a la gran minería, que ellos, por ejemplo, la minera Poderosa, que tiene un Estado cómplice de sus fechorías, a los bancos usureros, a las AFP, a todos aquellos que le quitan el dinero al pueblo, le quitan la ilusión al pueblo, pero basta que alguien los quiera defender, ¿para qué? Para derrocarlo, para meterlo preso, para perseguirlo. Esa es la historia de la democracia que han construido ustedes. Pero ustedes creen que van a subsistir, no, porque los pueblos ponen en orden su historia y eso está demostrado. Y eso no se trata de venganza, ni rencor, ni reproche, eso se trata simplemente de justicia. Simplemente de democracia, que lo que vamos a construir con esa nueva Constitución, que les guste o no les guste a los patrones de los grupos de derecha en este Parlamento, la escribirá el pueblo. Y en el recuerdo del pueblo estarán los Túpac Amaru, estarán también los Miguel Grau, estarán los Bolognesi, estarán los hombres que han dado su vida, que han ofrendado su vida por este Perú, no para los grupos de poder, sino para todos. La historia, señores, y me dirijo mirando a la presidencia como se me pide, a los hombres y mujeres progresistas, a esas bancadas, algunos más, digamos, despiertos que han entendido desde un comienzo que hubo un golpe de Estado de la derecha. Unos han ido reconociendo en el camino, pero hoy no cabe duda, compañeros y compañeras. Seguramente el fascismo tendrá más votos, porque los votos se compran, los votos se canjean, pero vamos a la voluntad, a la consecuencia, a los principios. Vamos a decirle al pueblo que todavía hay esperanza. Aún en este Congreso todavía hay hombres y mujeres que pueden dar esperanza. Viva el pueblo, viva la patria, abajo la dictadura y viva la nueva Constitución. Habiendo cumplido expresamente con el debido proceso y con las intervenciones de los abogados de la señora Betsy Betsabé Chávez Chino, expresidenta del Consejo de Ministros, se les invita a abandonar la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breve término.
4:02 de la tarde se suspende la sesión del Pleno del Congreso por breve término. Señores congresistas, en debate la acusación constitucional formulada contra la señora Betsy Betsabé Chávez Chino, expresidenta del Consejo de Ministros. Tiene el uso de la palabra la congresista Patricia Chirinos. Presidente, colegas, el Perú no olvida, el Perú no perdona, y mucho menos a quienes intentaron romper el orden constitucional, traicionar a la nación y destruir nuestro país. El 7 de diciembre del 2022, el Perú fue testigo del intento más descarado y vergonzoso de golpe de Estado en nuestra historia reciente. Ese día Pedro Castillo anunció sin autoridad moral ni legal la disolución del Congreso, el toque de queda y la instalación de un régimen usurpador. Pero ese golpe no nació de la nada, no fue un impulso desesperado. Fue un plan con cómplices, un plan con operadores. Por eso presenté la denuncia constitucional 351, para demostrar con pruebas irrefutables que la entonces premier y hoy escondida en la embajada mexicana Betsy Chávez Chino fue pieza clave en la preparación y ejecución del golpe. El video presentado como prueba es contundente, es revelador, es imposible de negar. En los minutos previos al mensaje golpista, Betsy Chávez da órdenes, organiza, controla acceso, coordina directamente con Castillo y actúa como comandante operativa de esa escena. ¿Esa es la conducta de alguien que no sabía nada? No, esa es la conducta de quien está metida hasta el cuello en el golpe. Los testimonios la hunden aún más. Una testigo declaró que tras el mensaje golpista, Betsy Chávez sumisamente dijo, bien, presidente, y se abrazaron como quien festeja sus fechorías, y afirmó que ella misma iba a sacar el decreto supremo para formalizar su delito, el golpe. Aquel que pretende emitir un decreto para aniquilar la democracia no es víctima, señor presidente, es cómplice y protagonista del quiebre constitucional. Y por si fuera poco, el ex premier Pedro Angulo confirmó que el discurso golpista fue encontrado en una computadora de la PCM, la institución que ella dirigía. Las piezas calzan a la perfección, la evidencia es sólida, la complicidad es absoluta. Por eso, esta denuncia acredita con claridad la infracción de los artículos 38, 39, 45 y... Para que termine... Son 5 para mí. Termine, congresista. En la bancada. Gracias, presidente. No defendió la Constitución, no sirvió a la nación, participó en la usurpación del poder y atentó un gobierno usurpador. Colegas, defender la democracia no es un eslogan, es un deber. Y frente a un golpe de Estado no hay medias tintas. Un golpe de Estado no se relativiza. Un golpe de Estado no se maquilla. Un golpe de Estado se sanciona con toda la fuerza de la ley. Hoy tenemos la responsabilidad histórica de enviar un mensaje. Termine, congresista. Aquí en el Perú la democracia se respeta, aquí la Constitución se defiende y aquí los golpistas no quedan impunes. Por todo ello reafirmo mi solicitud de inhabilitación por 10 años para Betsy Chávez Chino.
Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Jaime Quito por 2 minutos. Gracias, presidente. Esta es una clara demostración de que aquí lo que quieren es liquidar, eliminar al enemigo o al quien consideran ustedes enemigo y al que claramente van señalando que Congresista Quito, permítame, por favor. Para seguir con el orden del debate, yo le pido, por favor, que se dirija a la mesa con sus expresiones conforme al reglamento. Gracias. Bueno, lo que estamos señalando... 2 minutos para el congresista Jaime Quito, por favor. Lo que venía señalando es que aquí hay una clara persecución a los que consideran enemigos, a los que consideran que simplemente está en contra de los intereses de los que siempre defienden y los que siempre han llevado a nuestro país a la derrota. Y lo que hemos visto desde un primer momento del único gobierno legítimamente elegido por el pueblo constitucionalmente, que es el presidente Castillo, lo que se ha visto desde un primer momento es querer liquidarlo, eliminarlo, vacancia tras vacancia, censura tras censura, interpelación tras interpelación. Lo que no querían es un gobierno del pueblo para evitar todas las fechorías que hoy se vienen cometiendo, los grandes privilegios a los grandes grupos de poder económico, seguir manteniendo las concesiones por 30 años más que se dieron en la nefasta dictadura del fujimorismo y que van culminando en esta etapa, ampliarlos por 30 años más, como el caso del puerto de Matarani en Arequipa, y continuar con toda esa bonanza solamente para los de siempre, para aquellos que han tenido el control por todos los lados del Ejecutivo. Eso era la evidencia clara de lo que hoy estamos viendo, que nunca se quiso respetar la decisión y la voluntad popular. Y ahora lo que pretenden hacer, ni siquiera saben de qué cargos acusar. No hay rebelión, no hay conspiración, no hay nada, pero quieren sentenciar y ahora quieren inhabilitar. Ya suspendieron, hicieron todo lo que quisieron y quieren seguir haciendo lo demás. Pero hay algo muy importante, que a pesar de lo que quieran hacer, lo que les da la gana, hay un pueblo que se organiza, hay un pueblo que no les va a dejar hacer lo que ustedes pretenden hacer con la población. Termine, congresista. Lo que va a ocurrir es que en este proceso electoral que se viene, nuevamente la población sabe perfectamente por quiénes no votar y nuevamente será la derrota de aquellos que quieren ver a nuestro país en la bancarrota, que quieren ver a nuestro país simplemente en la violación de derechos humanos en cuanto y en tanto mantengan sus privilegios, y eso no va a volver a ocurrir. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra congresista Alex Flores. Muchas gracias, presidente. Saludando a los colegas congresistas. Hoy día estamos frente al debate de un informe eminentemente político, pero que está basado, en vez de razones, en odios y miedo. Claramente estamos frente a una persecución política, abuso de poder de parte de algunos parlamentarios. Y hoy día yo no voy a defender a nadie en particular, yo voy a defender la razón. Las decisiones que se tomen en este Congreso tienen que estar basados en la razonabilidad. No es cierto cuando del frente acusan y dicen y le achacan toda la responsabilidad a Pedro Castillo, a Betsy Chávez sobre el intento del golpe de Estado. No es cierto, pero tampoco es cierto cuando del otro lado quieren argumentar
de que no pasó nada. Aquí tenemos que basarnos en la verdad histórica de los hechos. Y la verdad histórica de los hechos es que se cometieron errores políticos por los cuales ya recibieron la máxima sanción tanto Pedro Castillo como Betsy Chávez, infracción a la Constitución. Y el día de hoy lo que se pretende hacer es una persecución política sin límites, porque tienen miedo electoralmente y quieren limpiar a todos los posibles candidatos. Se sacó de manera política a Antauro, a Vizcarra, a Pedro Castillo. Quieren inhabilitar a toda competencia porque quieren allanar para ganar las elecciones. Por lo tanto, este planteamiento es desproporcionado. Termine, congresista. Gracias, presidente. Lo que se está planteando en el informe, la inhabilitación es desproporcionada, porque ya Betsy Chávez ha recibido su sanción, ha sido desaforada. ¿A dónde más quieren inhabilitarlo? La inhabilitación tiene eminentemente razones políticas electorales. Quieren sacar la competencia del camino y eso no es realmente garantizar unas elecciones limpias, imparciales y transparentes. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Edwin Martínez, por 5 minutos. Muchísimas gracias, presidente. Yo creo que 5 minutos va a ser demasiado para enrostrar al que intenta imitar a Facundo Cabral en voz, en poesía. El supuesto abogado Noblecilla, que de abogado no tiene un pelo, pero de fanfarrón, de mentiroso, lo tiene todo. Él ha venido al Congreso de la República a indicar única y exclusivamente una defensa totalmente poética, lírica, que lleva a la confusión. La gente se va a sentir muchos identificados con él, porque aquí hay varios que profesan ese verbo romanticón que lo único que hace es generar susceptibilidad en la población. Miente, miente, que algo va a quedar en la mente de la gente. Es un léxico totalmente miserable, diría yo, porque a la población no se le puede seguir mintiendo y engañando. Aquí el problema no es la derecha, aquí tampoco el problema es la izquierda, el problema es esa ideología confusa que lamentablemente está generando odio, violencia, resentimiento en la población. Las calles constantemente se ven asediadas, se ven convulsionadas, ¿y eso le trae algún beneficio al país? Esos verbos líricos que utiliza Noblecilla lo único que hacen es enardecer el ánimo de la gente. Y claro, hay que recordar el fatídico incidente del 7 de diciembre, donde un profeta satánico como Aníbal Torres dijo: correrán ríos de sangre. Estimado presidente, correrán ríos de sangre, ciertamente, con mucho dolor para el Perú. Corrieron ríos de sangre inocente, que fueron llevados a las calles a generar caos y violencia, mientras los asusadores estaban escondidos o en hoteles de lujo. Y al pobre, al humilde, al sencillo, al jovencito inexperto lo sacaron a la calle y lo hicieron enfrentarse con la Policía Nacional del Perú. Y hubo tiroteo y murieron lamentablemente muchos peruanos. Y van a seguir muriendo si seguimos enardeciendo a la gente, si seguimos generando esta poética tan lírica que lo único que hace es generar, vuelvo a repetir, resentimiento en la población. Yo quiero que la gente entienda eso. La política no es el arte de destruir, sino de construir. No se utiliza la ideología para asesinar, para matar, para generar odio y violencia, sino para generar desarrollo, progreso, construir obra pública, para sanar las heridas sociales que muchos alimentan de una ideología adversa al desarrollo del Perú. Yo quiero, estimados amigos congresistas, no sigamos el juego
a esos ideólogos sucios, a esa política que solamente va a generar enfrentamiento entre nosotros y a la población. Aquellos que dicen que hemos sido desleales con el pueblo, no hemos sido desleales con el pueblo. El Perú merece firmeza, decisión, trabajo en equipo, hermandad. ¿Por qué nos odiamos? Me gustaría decirle a Noblecilla, ojalá pueda verlo algún día, mi primer amor, apellidada Condori. Y mi mejor amigo Ángel Quispe Esquivel, con él estudié toda mi primaria y secundaria. Compartimos el mismo sándwich, el mismo cafecito, porque éramos muy, pero muy pobres. Aquí no hay raza, aquí no hay cuestión social, económica, política. Aquí lo que quieren simplemente es envenenarnos el cerebro, estimado presidente, para que sigamos violentando el Perú. Aquellos que vinieron de afuera, Toledito, Ollantita, duele decir, porque yo confié en ello y por culpa de ello estamos metidos en una carpeta fiscal. Castillito, ahora nos dicen los niños de Castillo, por intentar defender la integridad del Perú, pero no podíamos seguir aliados a un corrupto que lo único que generó fue violencia en la mente de la gente, tipo Aníbal Torres y bueno, el maestro de los maestros terroristas, Abimael Guzmán. Hoy es momento de tranquilidad, de paz, de unión, de emprendimiento. Cuando acabe el caos y la violencia, estimado presidente, seguramente empezarán a emerger nuevamente todos los ejes económicos, generaremos trabajo, moveremos la industria y volveremos a ser el Perú que todos nos merecemos. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Isabel Cortés, por 2 minutos. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los colegas que están presentes y los que están conectados virtualmente. Presidente, no sé por qué aquí estamos perdiendo el tiempo por estos casos de la señora Betsy Chávez. Yo creo que para eso está la Fiscalía, el Poder Judicial, para que se encarguen. Aquí, presidente, tenemos montones de proyectos de ley que los sindicatos, que los trabajadores están esperando en las puertas, tocándonos la puerta, a nuestros despachos, están ahí en las calles, presidente, pidiendo que sus proyectos de ley ya se pongan en debate. Trabajadores que vienen desde regiones, desde muy lejos, presidente, para pedir a los congresistas que den su voto a favor, para que sus proyectos de ley que están acá agendados, incluso priorizados, presidente, y no se está tomando en cuenta. Y estamos acá con otros temas. ¿Por qué no primero nos ponemos a debatir los proyectos de ley para los trabajadores? De esa forma estaremos terminando de hacer justicia a muchos de ellos que están especialmente con nefastos contratos CAS, por ejemplo. No le estamos haciendo caso. Estamos dejando que día a día pasen ellos reclamando, exigiendo, para que se pongan en debate sus proyectos de ley. ¿Por qué no los escuchamos? ¿Por qué estamos perdiendo tiempo en otras cosas, presidente? Tratando de hacer su chamba al Poder Judicial, a la Fiscalía y otras instituciones que son encargados de juzgar si es verdad o no es verdad, presidente. Esto tiene que ya parar y escuchar y de priorizar los proyectos de ley para los trabajadores que están pidiendo justicia aquí en el Congreso, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Jorge Montoya, miembro de la subcomisión acusadora. Señor presidente, habiéndose presentado el proyecto de resolución legislativa del Congreso número 13248, diagonal 2025 CR, solicito se dé lectura por la relatoría y luego se somete al voto. Gracias, congresista. Señores congresistas, de conformidad con el artículo 89 del reglamento del Congreso, se va a proceder a votar el proyecto de resolución legislativa del Congreso, propuesto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señores congresistas, habiéndose establecido el número legal de congresistas
de la comisión permanente en 28 integrantes, el cálculo para la correspondiente votación calificada se realizará descontando 28 integrantes del número legal de congresistas, que es 130, de conformidad con los artículos 100 de la Constitución Política, 89 del reglamento. A continuación, señores congresistas, se va a proceder a votar el proyecto de resolución legislativa del Congreso que inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Betsabe Chávez Chino. Señor relator, de lectura el proyecto de resolución legislativa del Congreso. Proyecto de resolución legislativa del Congreso que inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Betsabe Chávez Chino, por infracción de la Constitución. Considerando, primero, con fecha 6 de marzo de 2023, la congresista de la República, Patricia Rosa Chirinos Venegas, presentó la denuncia constitucional 351 contra la señora Betsy Betsabe Chávez Chino, en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros, por la posible infracción de los artículos 38, 39, 45 y 46 de la Constitución Política del Perú. Segundo, en sesión del 13 de febrero de 2024, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, previa verificación del cumplimiento de los requisitos y criterios de admisibilidad y procedencia establecidos en los literales A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, aprobó por mayoría el informe de calificación que declaró admitir a trámite por procedente la denuncia constitucional 351 que interpone la denunciante Patricia Rosa Chirinos Venegas, en su condición de congresista de la República, contra Betsy Betsabe Chávez Chino, en su calidad de expresidenta del Consejo de Ministros, por la posible infracción constitucional de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú, e improcedente en el extremo referido a la presunta infracción del artículo 46 del texto constitucional. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso, en sesión celebrada el 26 de marzo de 2024, luego de tomar conocimiento del informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre la denuncia constitucional 351, acordó otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final, de conformidad con el primer y segundo párrafos del inciso D del artículo 89 del Reglamento del Congreso. Cuarto, con fecha 30 de julio de 2024, se corrió traslado de la denuncia constitucional 351 a la señora Betsy Betsabe Chávez Chino, otorgándole el plazo de ley para presentar sus descargos de conformidad con el artículo 89 del Reglamento del Congreso, vencido el plazo sin haber presentado descargos y en aplicación del literal D1 del citado artículo, se tuvo por absuelto el trámite y el caso quedó expedito para la emisión del informe final. Quinto, en sesión del 1 de julio de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final recaído en la denuncia constitucional 351, en donde se determina la infracción de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú. El informe final concluye en la siguiente propuesta: imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Betsabe Chávez Chino, por infracción de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú. Sexto, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2025, la Comisión Permanente aprobó el informe final de la denuncia constitucional 351 y la conformación de la subcomisión acusadora para formular acusación ante el Pleno del Congreso de la República. Séptimo, durante el desarrollo del procedimiento de acusación constitucional de la denuncia 351, se ha observado y respetado estrictamente las garantías del debido procedimiento en el derecho de la denunciada Betsy Betsabe Chávez Chino a ser escuchada y asistida por la defensa técnica de su elección, el acceso al expediente de la denuncia constitucional, el derecho a la contradicción y a una decisión imparcial de la subcomisión conforme regula nuestra Constitución y el reglamento del Congreso. Habiendo efectuado la denunciada su derecho de defensa durante todo el procedimiento,
Tras el respectivo debate, el Pleno del Congreso de la República, sobre la base de estas consideraciones y las esgrimidas en el informe final, de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y el inciso I del artículo 89 de su reglamento, y estando a lo expuesto y debatido en la sesión del Pleno del 19 de noviembre de 2025, ha resuelto inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la señora Betsy Betsabé Chávez Chino, en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros, por infracción de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder con la votación. Señores congresistas, no se alcanzó el número de votos requerido para la aprobación. Por consiguiente, se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente y se remitirá al archivo el expediente. Siguiente tema.